Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La reconciliación y el perdón comienzan con un acto de fe de parte del pueblo. Dios no pide ritos, al contrario, nos dice lo que tenemos que decirle. Nos pide que lo reconozcamos como Dios único de nuestra vida y que solamente nos entreguemos a su poder y su amor. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 14ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón de todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque tu falta te ha hecho caer. Preparen lo que van a decir y vuelvan al Señor. Díganle,
Borra todas las faltas, acepta lo que hay de bueno y te ofreceremos el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Ya no montaremos a caballo, ni diremos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos, porque solo en ti el huérfano encuentra compasión. Yo los sanaré de su apostasía, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. Seré como rocío para Israel, él florecerá como el lirio, hundirá sus raíces como el bosque del Líbano. Sus retoños se extenderán, su esplendor será como el del olivo y su fragancia como la del Líbano. Volverán a sentarse a mi sombra, harán revivir el trigo, florecerán como la viña y su renombre será como el del vino del Líbano, Efraín. ¿Qué tengo aún que ver con los ídolos? Yo le respondo y velo por él. Soy como un ciprés, siempre verde, y de mí procede tu fruto. Que el sabio comprenda estas cosas, que el hombre inteligente las entienda. Los caminos del Señor son rectos, por ellos caminarán los justos, pero los rebeldes tropezarán en ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu Espíritu generoso me sostenga. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi boca proclamará tu alabanza, Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra los padres y los harán morir. Ustedes serán odiados todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan de una ciudad, huyan a otra ciudad. Les aseguro
que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿cómo termina este Evangelio? Además de todo lo que nos va presentando, dice, no serán ustedes que hablarán, sino el Espíritu de su Padre. Esto es esencial y fundamental, queridos amigos, que tengamos en cuenta, ¿verdad? El cristiano de por sí, de la ñañe, en las cosas, si nos dejamos tocar por la gracia de Dios, de yara, a través de nosotros. Recuerden que nosotros hablamos del gran misterio de la encarnación que dice peñan de yara, y que peñan de pirebe, o que en nuestra historia, o guatañan en die peñan de yara lleva. Y entonces, cuando aquí está diciendo, no serán ustedes lo que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre, el que va a hablar en ustedes, quiere decir, queridos amigos, que Dios se revela en nuestra propia historia. Opear entonces de la mañana y ya esa no haya esa peano. Enseguida ya esa cual lo imponaja lo iba ahí. Por eso es que muchas veces a mí me extraña, pero yo pienso que ustedes también. No hace falta tener un dedo de cerebro para darse cuenta. Esos que dicen simplemente, con obispo cuera, cacupebe o donde sea, oye, de política y no habla de Dios. Hey, ¿por qué? Y porque normalmente la gente quiere, sobre todo los que andan robando, los que están en la corrupción, etc., no quiere que se les diga esto, la verdad. No quiere, porque la verdad pica así, apea con el evangelio, opea pecha tamante lleva. Por eso es que nosotros en la vida del cristianismo tenemos tantos mártires, ¿entiendes? Esta es una lectura, queridos amigos, que se está escribiendo en una realidad, pero muy encarnada en su momento, en su pueblo, cuando San Mateo está escribiendo de los cristianos. Todas las situaciones que vivían los cristianos en esa época y que nosotros hoy también hacemos memoria y vivimos situaciones semejantes, queridos hermanos, porque la palabra de Dios se encarna en nuestra realidad. Es muy fácil hacerse protestante y abrir una nueva secta que diga y que haga de acuerdo a lo que yo pienso y lo que yo quiero. O inventar la irreligión. Porque aquí Dios te quiere, porque aquí, ¿entendiste? Con tal de que no te toque la conciencia de que estás siendo un ladrón, de que estás siendo un corrupto, de que estás haciendo el mal, lastimosamente adueñándote de las cosas que no te pertenecen, ¿entendiste? Es decir, no estamos entendiendo que el Señor nos habla a la comunidad. La palabra de Dios siempre se refiere y nos habla a nosotros como comunidad. Peñandea lleva la ñañe convertino, xañe convertino, mape ñañe convertino. Ese es mara, yo y Dios. Yo me confieso con Dios, yo y Dios. No, realmente, queridos amigos, quiere decir que hay un deseo de colaborar, de hacer que la comunidad funcione. Para hacer crecer la comunidad. Esa es verdaderamente la palabra del Señor. Esa es la Biblia, queridos hermanos. No venir a Sapucay para ahí, veñan de Yanarea, porque eso, en todo caso, está contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en falso. Porque usted vende inventar de religión, a inventar eres cualquier y la de conveniente o conveniente pero pagante o me ande la idioma o vena o mondaría que no le corresponde lo da ni va sino que me ende lo que le pertenece en realidad de ahí, de corrupto ahí, porque estamos entrando en la misma situación. ¿Entiendes? Entonces, queridos hermanos, cuando dice yo los envío como ovejas en medio de lobos, quiere decir que la palabra de Dios siempre nos va a exigir, a pesar de que tenemos esa actitud de que queremos el bien, entonces, que vas con esa actitud, con ese deseo de buscar el bien siempre, peiponamía lleva. Pero recordate que te vas ahí en medio de lobos. Ya, yo bebé en la uta, en la oye, popete pa, y tande, y por ahí te digo la ere, ore, y por ahí te digo la, yo ave, hemos en la necuajina de nuestra llaga, ahora en bo, sapucaigo, ave, hina, ere, ore, que tenemos que devolver todo lo que hemos robado y que salgamos de una situación de corrupción en la que estamos viviendo tan tranquilito, porque no impone de ahí, de llore, lo lleva para la justicia, lo lleva a cuanto y, a lo incopona, porque ore la manda. Lo que nos faltaba es solamente el poder. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Este evangelio es demasiado exigente.
diga tu mañana que tapar, ¿verdad? De todo lo que dice aquí, pero el Señor nos dice directamente, cuídense de los hombres, cuídense del pensamiento del hombre, del Adamá, queridos amigos. Porque muchas veces entonces ya asente, ñande ideara puqueri, porque los hombres en todo caso no los van a perdonar ya esa huella de como hay oye popete imagina, sino que les van a llevar a los tribunales, les van a llevar a las sinagogas y todas estas cuestiones, queridos amigos, que cuando no queremos escuchar el evangelio de Dios, y entonces, queridos hermanos, vamos a preparar nuestro corazón y nuestra vida para responder a lo que el Señor nos pide a través de su evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que trabaje con astucia en el anuncio de la buena nueva a todos los hombres, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que encuentren la fortaleza y la capacidad suficiente para vivir el Evangelio con fidelidad, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que respeten los derechos de las personas y actúen para construir la armonía, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión.
me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón, nuestro corazón. Estamos vivos y vivimos, amarte es nuestro destino, y aunque este viaje es distinto, no hay más que solo un camino, llegar a vos, la 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 la. Solo quedó hierba seca por donde antes pisamos, hoy hay flores de pureza, pues hacia ti caminamos. Espéranos, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la la la